Buenos chicos, yo soy el químico Rubén Castillo y les voy a estar hablando un poquito de la biología de los organismos y su diversidad, la cual está comprendida en la unidad 4, ¿verdad? Específicamente les voy a estar hablando de las plantas, tanto de las plantas sin semillas como de las con semillas, y partimos entonces de lo que serían las plantas sin semillas. Antes de empezar a desarrollar el contenido per se, tenemos que tener en cuenta ciertas generalidades, ¿verdad? Como qué son las plantas, ¿verdad? Desde las plantas son organismos o complejos eucariotas multicelulares. Estas plantas presentan paredes celulares. Estas paredes celulares son ricas principalmente en celulosa. Entonces el compuesto principal es celulosa, pero también tiene otros compuestos como la clorofila, que le aporta el color, y el almidón, que sería como un producto de almacenamiento, ¿verdad? Y estas se desarrollan a partir de embriones multicelulares. ¿Por qué? Porque son organismos multicelulares. Entonces las plantas se encuentran cubiertas por una capa cerosa, que sería la cutícula cerosa, la cual digamos que tiene como función evitar que la planta se seque, ¿verdad? O sea, evitar la desecación de las plantas. Por ende, entonces, estas van a ser un poquito más gruesas y duras en ambientes secos, ¿verdad? Y en zonas húmedas van a ser un poquito más delgadas, ¿verdad? Porque no va a haber esa necesidad de soportar la desecación. Entonces, ya hablando un poquito de lo que sería la adaptación de las plantas en la vida de la Tierra, eh, las plantas presentan organismos sexuales conocidos como gametaganglios, que son generalmente multicelulares. Digo generalmente porque tenemos que tener en cuenta que existen ciertos organismos, como por ejemplo las algas, que son unicelulares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo inicia esto, verdad? La gametofita básicamente se produce por mitosis. Antes tenemos que tener en cuenta que existen como dos etapas, por así decir, que serían la generación gametofita, que es haploide, y la generación esporofita, que es diploide. Bueno, entonces la gametofita produce gametos por mitosis. Luego vamos a tener dos gametos haploides que se van a fusionar para formar un cigoto. Un gameto haploide sería el óvulo y el otro gameto haploide es el espermatozoide, uno proveniente de la hembra, que sería el óvulo, y el otro proveniente del macho, que sería el espermatozoide. Bueno, entonces, esto ocurre lo que sería la fecundación, ¿verdad? Entonces, el cigoto o ese óvulo fecundado se desarrolla por mitosis en la esporofita. Entonces tenemos el cigoto, formamos el embrión, luego tenemos las esporofitas. Luego estas células especiales de la esporofita experimentan una meiosis para poder formar lo que se conoce como esporas. Y cada espora tiene el potencial de experimentar mitosis y desarrollarse en un gametofito para que este ciclo funcione, ¿verdad? Entonces, pero que tenemos que tener en cuenta que las plantas alternan entre estas generaciones, tanto entre la gametofita como entre la esporofita, ¿verdad? Que sería la generación haploide, la gametofita, y diploide, que es la esporofita. Esto es algo que hay que tener bastante en cuenta eh, a la hora de estudiar. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que las esporas eh, se producen por meiosis en todas las plantas, exceptuando, ¿verdad?, siempre ciertos organismos que pueden también producir esto por mitosis, como por ejemplo los hongos, ¿verdad? Habíamos hablado de que las esporas provenían de plantas gametofitas maduras que provienen de óvulos y espermatozoides, ¿verdad? Los óvulos que son de la hembra, como ya les mencioné, y esto provienen de los arquegonios, y los espermatozoides que son del macho, que provienen un poco de lo que sean los anteridios. Entonces también hay que tener en cuenta porque de repente al leer en la bibliografía pueden encontrar que solamente ya dicen arquegonios o que solamente dicen anteridios. Bueno, entonces, luego empezamos con lo que sería la clasificación de plantas. A las plantas se les clasifica en cuatro grandes grupos. Uno serían las briófitas no vasculares, entre las cuales podemos tener en las espáticas, los musgos, los antoceros. Luego tenemos a las plantas vasculares sin semillas, donde podemos encontrar los licopodios y a los helechos. Y luego tenemos a las plantas vasculares con semillas, que acá es donde le diversifican otra vez entre dos, que serían las gimnospermas y las angiospermas. Entonces ya tenemos cuatro: las briófitas no vasculares, las plantas vasculares sin semillas,
las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, ¿de dónde sale la clasificación de plantas, verdad? Básicamente, tenemos que tener en cuenta que todas parten de un mismo ancestro, ¿verdad? Común, que son las algas verdes, que en la bibliografía van a encontrar también que le denominan carófitas o aspregas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que acá vemos pequeñas diferencias también entre la clasificación que serían vasculares, además de que son con semillas y sin semillas, la presencia y ausencia de vascularidad. Entonces, ¿qué hace esta vascularidad? ¿O qué hacen estos tejidos vasculares? ¿Qué le permite eso hacer a la planta? Básicamente estas vascularidades son como sistemas de transporte que tienen las plantas internos, que son dos, el xilema y el floema. El xilema que básicamente sirve, digamos, como para conducir agua y ciertos minerales, y el floema que permite un poco conducir moléculas orgánicas como azúcares que pueden estar disueltas. Ahora, ¿cómo hacen las briófitas? Las briófitas no tienen estas vascularidades, pero ellos necesitan obtener nutrientes de alguna forma, entonces recurren a otros sistemas para obtener estos nutrientes, como por ejemplo la difusión y lo que sería la ósmosis. Entonces es muy importante tener en cuenta que tenemos dentro de la misma clasificación plantas con semillas, plantas sin semillas, plantas con vascularidades y plantas sin vascularidades. Bueno, entonces, siguiendo, ¿verdad?, con la clasificación de plantas, la forma de reproducción también difiere entre las distintas plantas, ¿verdad? Tanto las briófitas no vasculares como las plantas vasculares sin semillas se reproducen por esporas. Y las plantas vasculares con semillas se reproducen mediante semillas, ¿verdad? Entonces, ya hablando un poquito, empezando a centrarnos un poquito ya dentro de la clasificación, vamos a empezar con las briófitas, ¿verdad? ¿Y qué son las briófitas? Las briófitas consisten en varias especies de musgos, hepáticas y antoceros, como ya les mencioné anteriormente. Estas briófitas son las únicas plantas no vasculares que tienen la capacidad de vivir. Al no presentar estas vascularidades, son súper pequeñas y generalmente requieren ambientes húmedos para su crecimiento. Igual, digamos como que pueden soportar ambientes secos, pero principalmente requieren de ambientes húmedos para poder crecer. Y se dividen básicamente en tres grupos, como ya les mencioné también anteriormente: los musgos, las hepáticas y los antoceros. Y vamos a centrarnos un poquito en lo que son los musgos. Los musgos comúnmente viven en colonias o en lechos densos, ¿verdad? Y presentan ciertas estructuras absorbentes denominadas rizoides, ¿verdad? Y también ciertas estructuras de sostén, ¿verdad? Con forma de tallo. Pero ahora hay que tener en cuenta que al carecer de tejidos vasculares o al no tener vascularidad, no tienen, o sea, tienen hojas, tallos y raíces, pero no son verdaderos. Entonces es como que no tienen hojas, tallos ni raíces verdaderas. Ahora, las gametofitas tienen, digamos, como que sexos separados, ¿verdad? Que ya les mencioné también anteriormente. Poseen sus gametaganglios en la parte superior. Dijimos que los machos eran los anteridios y que las hembras eran los arquegonios, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que algunas plantas, digamos, como que pueden tener ambas partes, ¿verdad? Tanto el anteridio como el arqueonio. Y también es súper importante recalcar que viven de forma independiente. Las gametofitas, que era una parte, la haploide. Luego empezamos con las esporófitas, que ya son las diploides. Estas ya poseen tres partes, que sería el pie, la seta y la cápsula. ¿Para qué sirve el pie? El pie básicamente es como que sirve como de unión o de ancla de la esporófita a la gametofita y también absorbe esos nutrientes. Luego tiene una seta o el tallo y por último la cápsula. En esta cápsula están contenidas lo que serían los esporongios, que son básicamente son las madres de esporas.
Y en algunas especies estas cápsulas pueden volver a estar cubiertas por una segunda estructura que serían las caliptras, ¿verdad? Que derivan de un arqueonio. Entonces, en contraste con la forma gametofita, las esporofitas viven, digamos, como que dependiendo de las gametofitas. Decíamos que las gametofitas eran independientes y las esporofitas son dependientes. ¿Son dependientes de quiénes? Son dependientes de las gametofitas. Por ende, entonces, generalmente estos musgos viven más en forma de gametofitas. Entonces, eh, en esta imagen, en esta figura, podemos ver mejor, esto está sacado de la bibliografía, así que van a encontrar un poquito más grande y mejor ahí. Eh, Básicamente vemos cómo funciona el ciclo de reproducción de los musgos, ¿verdad? Tenemos la generación gametofita, la generación esporofita, la ploide, diploide, eso tiene que tener muy en cuenta. Entonces, básicamente en la punta de los brotes de los gametofitos se forman los anteridios y arqueonios y o, porque dijimos que algunas pueden tener ambas, otras no. Los anteridios que dijimos que eran de los machos, que van a tener los espermatozoides, y los arqueonios con el óvulo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Las gotas de lluvia transfieren los espermatozoides de los anteridios a los arqueonios. ¿Cómo? Básicamente lo que ocurre es, la gota golpea la hoja, por así decirlo, eso salpica, y eso hace que como que migre el espermatozoide al arqueonio. Es como que cuando ustedes eh, hacen gotear por algo, eso salpica, la gota se salpica. O si hace gotear sobre la tierra va a salpicar. Entonces básicamente ocurre algo parecido a eso. Luego ocurre la fecundación, mismo proceso que ya vimos anteriormente. Se forma el cigoto, el embrión, tenemos a las esporofitas, que serían estas, digamos como que la parte más aérea. Y debajo tenemos a la gametofita, decíamos que no pueden estar de forma independiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que las esporofitas dependen de las gametofitas. Luego tenemos a los esporogonios, donde dentro de cada esporangio experimentan meiosis para formar esporas. Decíamos que podían volver a tener, aparte de tener la cápsula, una como segunda capa de revestimiento, que serían las caliptras, ¿verdad? Luego por meiosis hay una liberación de esporas, luego empieza la germinación, donde una espora ploide forma un protonema. Y de esa forma este ciclo, digamos, como que se va repitiendo, ¿verdad? Entonces, luego ya empezamos a hablar de lo que serían las plantas vasculares sin semillas, ¿verdad? Las plantas sin semillas ya presentan los tejidos vasculares o las vascularidades que son utilizados ya sea para sostén, conducción, entonces permiten a estas plantas crecer más grandes ya que las briófitas. ¿Por qué? Porque al tener estas vascularidades, el agua, los nutrientes que necesitan las plantas para desarrollarse, se transportan a toda la planta. ¿Por qué? Porque es un sistema de transporte interno. Entonces toda la planta recibe el agua, los nutrientes, todo lo que necesitan para desarrollarse. No solo ciertas zonas como ocurre con las briófitas. Además, todas las plantas vasculares sin semillas tienen tallos verdaderos y la mayoría tiene raíces y hojas verdaderas. Ahora bien, al hablar un poquito de lo que serían las hojas verdaderas, tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos, los microfilos y los megafilos. Los microfilos son pequeños y poseen una sola hebra vascular, mientras que los megafilos son más grandes y poseen más de una hebra vascular. Y de hecho, los megafilos son la forma de evolución actual de la mayoría de las plantas. O sea, existen ambos tipos de hojas, pero digamos como que actualmente eh, la forma evolutiva hace que los megafilos sean los más predominantes. También tenemos clados, que son los licopodios, y los helechos. Los licopodios, que son pequeñas plantas verdes decorativas, se utilizan actualmente como decoración, ya que las especies, digamos, como que de gran altura que existían en la antigüedad, actualmente se encuentran extintas, ¿verdad? Y es muy importante tener en cuenta que estas plantas que ya están extintas, en su momento contribuyeron bastante con lo que sería la formación del carbón. Por otro lado tenemos a los helechos, que son plantas terrestres
que generalmente se encuentran en selvas tropicales, en las ramas altas de los árboles, aunque también como existe un proceso de adaptación donde se requiere de esa adaptación, ya pueden también sobrevivir en un hábitat acuático, ¿verdad? Bueno, y continuando con la unidad 4, ya vimos eh, lo importante de lo que serían las plantas sin semillas. Ahora ya pasamos a las plantas con semillas, ¿verdad? Que podemos encontrar en el capítulo 28 del Solomon, que sería la biografía. Bueno, las plantas con semillas tienen ciclos de vida con alternancia de generaciones. En realidad, todas las plantas tienen esta alternancia de generaciones. Habíamos visto gametofitas, esporofitas, en las briófitas, en las plantas sin semillas. Bueno, tienen ciclos de vida entonces con esta alternancia de generaciones, ¿verdad? Esto se refiere a básicamente que pasan, digamos, parte de su vida en una etapa y parte de su vida en la otra etapa. Específicamente una etapa esporófita diploide multicelular y una etapa gametofita haploide multicelular. A diferencia de las plantas sin semillas, como las briófitas, las plantas con semillas no tienen gametofitas de vida libre, ya que, digamos, como que esta gametofita femenina está adherida y depende ya nutricionalmente de las generaciones esporófitas. Entonces, ¿qué pasa? Estas plantas con semillas empiezan a producir óvulos, ¿verdad? Cada uno de los cuales es un megasporangio rodeado por integumentos, que son capas de tejido del esporofito que, digamos, como que encierra al megasporangio. Luego de la fecundación, el óvulo evoluciona hasta lo que conocemos como una semilla, y los integumentos crecen en el tegumento, ¿verdad? Entonces ya hay una forma un poquito diferente de reproducción, pero acá ya vemos que aparecen las semillas, ¿verdad? Entonces, eh, las plantas con semillas se dividen en dos grupos, o existen dos tipos, que básicamente se basan en si una pared ovárica, digamos como que cubre o rodea sus óvulos, que son los gimnospermas y las angiospermas, que les mencioné que le diversificaban en la clasificación general de plantas, donde teníamos cuatro, ¿verdad? Entonces, los gimnospermas producen semillas totalmente expuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que la pared ovárica o esa eh, cobertor ovárico no rodea los óvulos, entonces están completamente expuestas. Sin embargo, las angiospermas son plantas que generalmente vamos a ver que tienen flores y sus semillas están dentro de un fruto. Tanto las gimnospermas como las angiospermas tienen estos tejidos vasculares que ya hemos mencionado anteriormente, pero volvemos a recalcar el xilema y el floema. El xilema, chicos, conduce agua, nutrientes, minerales, y el floema sirve más para conducir ya azúcares disueltos o compuestos orgánicos disueltos, que fue de lo que ya les mencioné. Ahora, las gimnospermas se clasifican en cuatro filos, otra vez, a partir de una sola línea evolutiva. O sea, siempre en la evolución sabemos que todos provenimos de un ancestro común y nos vamos diversificando. Entonces, el filo más grande de las gimnospermas son las coníferas, ¿verdad? Después tenemos a los ginkgos, tenemos a las cicadas y a las nectofitas, ¿verdad? Entonces, las más grandes coníferas, luego tenemos a los otros, las cicadas, los ningos y las nectofitas, ¿verdad? Y digamos como que es muy importante volver a recalcar que estas gimnospermas son heterosporas, ¿verdad? Entonces, las angiospermas o plantas con flores son plantas que se adaptaron a casi todos los hábitats, siendo prácticamente las plantas más dominantes existentes en la actualidad. Además, presentan una gran variedad de tamaño y de forma, ¿verdad? Son plantas vasculares, que ya les mencioné de forma repetitiva, que tienen vascularidad, y se reproducen mediante la formación de flores. Estamos hablando de las angiospermas, que presentan esa pared o esa cobertura ovárica, ¿verdad?
Dijimos que tenemos a los xilemas que conducen principalmente agua y tenemos a el floema que conduce azúcares o compuestos orgánicos. Estos elementos vasculares se les conoce principalmente como xilema, y si bien el floema es también un elemento vascular, también se le conoce como elementos del tubo criboso. Entonces, el xilema son elementos vasculares, y o elementos tubo criboso también se le conoce a los floemas, ¿verdad? Ahora, existen dos clases de plantas con flores, ¿verdad? Que serían las monocotiledóneas y las eucotiledóneas. Entonces tenemos que resaltar que las plantas con flores son súper importantes para la supervivencia de nosotros, ¿verdad? Del ser humano, porque proporcionan principalmente fuente de alimentos. También sabemos que a partir de plantas se obtienen medicamentos o medicinas. También sabemos que nos brindan madera, ¿verdad? Entre otros atributos que tienen estas plantas con flores. También tenemos que resaltar que en las semillas de las monocotiledóneas existe como un tejido nutritivo conocido como endospermo, el cual no se encuentra en la semilla madura de las eucotiledóneas. A las eucotiledóneas también le podemos decir dicotiledóneas. ¿Okay? O sea, monocotiledóneas o dicotiledóneas, en realidad en la bibliografía le menciona como eucotiledóneas, pero también pueden leer en otros lados que se le llama dicotiledóneas. Entonces, y estas son básicamente las características distintivas entre ellas, que ya es más o menos para que lean y tengan en cuenta nomás y conocer un poquito, porque lo principal sería lo del endospermo, ¿verdad? Y lo de las semillas, ¿verdad? Que tenemos un embrión con un cotiledón, por eso se llaman monocotiledones, y un embrión con dos cotiledones, que son las eucotiledóneas, que como les dije también, se les conoce como dicotiledones, ¿verdad? Bueno, continuando un poquito entonces, las flores están compuestas eh, de cuatro partes o por cuatro partes, que son los sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Están básicamente ordenados, digamos como que en forma de espiral en el extremo del tallo de las flores, ¿verdad? O también se les conoce a ese extremo del tallo, se les suele conocer como pedúnculo, ¿verdad? Ese pedúnculo puede terminar en una sola flor o en un grupo de flores conocidos como eh, inflorescencia, y la punta del tallo de la flor que porta las partes de la flor se conoce como receptáculo. Si bien todas estas partes participan en la reproducción, solo los estambres, que son los órganos masculinos, y los carpelos, que son los órganos femeninos, producen gametos. Las flores pueden ser completas o incompletas, ¿verdad? Así como también pueden ser perfectas o imperfectas. Cuando tienen todas las partes son completas, mientras que si le falta una o más partes son incompletas. Y una flor con estambres y carpelos es perfecta, mientras que cuando posee solo estambres o carpelos es una flor imperfecta. Los sépalos, que constituyen, digamos, como que lo más bajo y exterior en una flor o en un brote de la flor, tienen apariencia de hoja y generalmente son siempre verdes. Estos generalmente lo que hacen es como que proteger o cubrir las partes florales cuando la flor es todavía lo mismita que sería un capullo, ¿verdad? Entonces conforme la flor se empieza a abrir, estos sépalos se pliegan para que los pétalos empiecen a estar visibles. Entonces todos estos sépalos de una flor son lo que se denomina cáliz. Entonces como el conjunto de sépalos de las flores son los cálices. Digamos que por encima o el siguiente círculo posterior a los sépalos están los pétalos. Estos pétalos son anchos, planos, delgados, que varían en forma y frecuentemente tienen colores súper brillantes, y la asociación de estos pétalos se conoce como corola. Entonces, dentro de los pétalos hay un círculo de estambres que están compuestos por un tallo, a eso se le llama filamento, y tiene una antera donde ocurre la meiosis, ¿verdad?
donde se forman las microesporas, para que después eso se transforme en granos de polen. Cada grano de polen produce dos células. Una célula se divide para formar dos gametos masculinos o espermatozoides y la otra, digamos como que produce un tubo de polen a través del cual viajan los espermatozoides para llegar al óvulo. Y en el centro de la mayoría de las flores existen órganos reproductores femeninos conocidos como carpelos, que son cerrados, que tienen óvulos y pueden estar separados o fusionados en una sola estructura. A estos carpelos también a veces se les conoce como lo que serían los pistilos. Ahora, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? Tenemos pistilos simples, tenemos pistilos compuestos, ¿verdad? Tenemos acá en el pistilo simple un solo carpelo, no se olviden que era el órgano reproductor femenino, ¿verdad? Y tenemos en el compuesto a dos carpelos. Entonces, cada pistilo generalmente tiene tres partes. Tiene lo que sería un estigma sobre el cual aterriza el grano de polen, un estilo que digamos que es una estructura que ven acá que tiene como una forma de como un cuello, ¿verdad? Donde va a crecer el tubo del polen, y el ovario, que es una estructura alargada que puede contener uno o más óvulos, ¿verdad? Acá tenemos al carpelo, ¿verdad? En una mejor imagen ampliada. Entonces, cada óvulo joven contiene un gametofito femenino que forma un gameto femenino conocido como ovocito. Además de formar ovocito, que es lo principal, también puede formar dos núcleos polares y otras células haploides. Entonces, ¿qué ocurre? Posterior a la fecundación, el óvulo empieza a evolucionar hasta convertirse en una semilla y el ovario en un fruto, ¿verdad? Por eso es que decíamos que la forma de reproducción de estas plantas se da por semillas, ¿verdad? Y el camino final, la recta final, son los frutos. Entonces, antes de explicar un poquito el ciclo de reproducción, es importante saber que las plantas con flores también experimentan alternancia de generaciones, donde la generación esporofita es más grande y nutricionalmente independiente, y la generación gametofita es microscópica y nutricionalmente dependiente de la esporofita. Además, también las plantas con flores son heterosporas, que ya les dije, y producen dos tipos de esporas, las microesporas y las megasporas. Y la reproducción sexual ocurre en la flor. Entonces, esta imagen, esta figura donde se explica el ciclo, también van a ver un poquito más grande la bibliografía. Entonces, la esporofita inicia en la flor, ¿verdad? La esporofita madura del angiosperma produce flores para la reproducción. Luego vemos que el megasporocito experimenta meiosis para formar megasporas haploides. Tenemos el ovario, el megasporocito, el megasporangio. Luego los microporocitos dentro de las anteras experimentan meiosis para formar microesporas haploides. Y hay que tener muy en cuenta, acá empezamos con una diploide, por así decirlo. Es un poco diferente el sistema, ¿verdad? Pero siempre tenemos la generación gametofita y la esporofita. Siempre la gametofita va a ser haploide, siempre la esporofita va a ser diploide. Luego se forman estas microesporas, cada microespora se desarrolla hasta un grado de polen, luego va a haber una polinización de los granos de polen, hay un desarrollo del tubo del polen, que es el que les mencioné que se formaba en el cuello, ¿verdad? Que eran conocidos como estilo. Luego el tubo de polen crece a través del tejido femenino para depositar dos espermatozoides en el saco embrionario, que fue lo que les mencioné anteriormente. Luego ocurre este fenómeno de fecundación doble. Ahora ocurre esto que resulta en un cigoto diploide y en un endospermo triploide. Cada N que vemos es un haploide. Por eso acá vemos N haploide, 2N diploide, acá vemos 3N, que es triploide.
Luego vamos a ver que se forma ya el fruto, tenemos la semilla, tenemos el endospermo, el embrión, el tegumento y tenemos la plántula. Y de esta forma entonces el ciclo, digamos, como que se va repitiendo, se va repitiendo. Tenemos que tener en cuenta que acá nosotros, por ejemplo, hablamos de las microesporas, pero primero esto era una tetrada, era como un, digamos, 4 megasporas haploides. Por eso se desintegra y crecen formando este gametofito, ¿verdad? Y otra cosa también importante del ciclo es que ambos espermatozoides que se forman participan en la fecundación. Un espermatozoide se fusiona con el ovocito y forma el cigoto, se transforma hasta la semilla, y el segundo espermatozoide se fusiona con núcleos apolares, haploides, de la célula central para formar la célula triploide, que se divide por mitosis y de esa forma se desarrolla el endospermo, básicamente. Entonces, esas serían las dos cosas importantes dentro del ciclo a tener en cuenta. La parte antes de pasar, o sea, la fecundación doble básicamente, y digamos como que la fragmentación de la tetrada de microesporas, porque en realidad es una sola microespora la que va a ir a polinizar, no las 4 juntas. Bueno, y ya adentrándonos ya básicamente al final, ¿qué ocurre después? Dijimos que esa fecundación doble era bastante importante. Entonces, cada semilla contiene, eh, digamos que a veces cuando vemos la imagen es muy simplificada, entonces les voy a explicar un poquito mejor lo que es la fecundación o qué ocurre después de esa fecundación doble. Cada semilla tiene un embrión de planta joven y el endospermo. Donde en las monocotiledóneas el endospermo persiste y es la principal fuente de alimento de la semilla madura. En la mayoría de las eucotiledóneas, el endospermo nutre el embrión en desarrollo que posteriormente va a almacenar sus alimentos en sus cotiledóneas. Entonces, la semilla se empieza a desarrollar a partir de un óvulo. Después de la fecundación de la pared ovárica, se elongan convirtiéndose en frutos. Estos frutos tienen dos funciones principales o dos propósitos que tienen. Entonces, estos frutos dijimos que tenían dos propósitos principales, que serían el proteger las semillas de la deshidratación. ¿Por qué? Porque estas plantas van creciendo, madurando y necesitan no deshidratarse para que ese crecimiento pueda ser favorable. Y también ayudan en la dispersión de las semillas. Por ejemplo, el diente de león, que todos conocemos, tiene esos penachos que las corrientes de aire levantan y transportan, ¿verdad? Y con frecuencia lo que hacen los animales es ayudan a dispersar la semilla, ¿verdad? Entonces una vez que la semilla aterriza en un lugar adecuado, empieza a germinar, se desarrolla hasta convertirse en una esporofita madura que va a producir flores y el ciclo de vida continúa como mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces, eh, las cosas que les dije con repeticiones son cosas que hay que tener bastante en cuenta. Series haploides, series diploides. En una partimos de la gametofita, en la otra partimos de la esporofita. Entonces, espero que les haya servido bastante esto. Y muchísimas gracias por su atención, ¿verdad?